Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Miguel Ángel Gudino, El Destape. Las razas no existen, pero el racismo sí. El concepto de raza empezó a utilizarse en el siglo XVI, pero hoy existe un consenso entre antropólogos y genetistas de que desde un punto de vista biológico las razas no existen. Así fue como en el 2010, el día que conocíamos como el 12 de octubre, Día de la Raza, se cambió al Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Si el concepto de raza emergió por el colonialismo europeo y fue sostenido por el racismo, la discriminación y la xenofobia, ¿cómo hoy Argentina se posiciona frente a esto? El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Bueno. Hace zapping, por ejemplo. ¿Cuántos marrones indígenas, com, wichi, aymara están dando en las noticias? ¿Cuántos actores marrones indígenas conoces? En la Corte Suprema no hay, pero ¿conoces algún juez con apellido Mamaní? En las Cortes Judiciales Provinciales, ¿dónde están los jueces marrones indígenas? ¿De qué color es la pobreza en Argentina? ¿Qué colores habitan en las cárceles en Argentina? Acercarnos a nuestros problemas estructurales con una mirada étnica nos va a permitir volverlos a mirar para quizás considerar una arista de la realidad que antes no pudimos ver. El Día del Respeto por la Diversidad Cultural es una oportunidad para que personas marrones, indígenas, afroargentinas salgamos a decir que esa Argentina blanca que se quiere exportar no existe. Argentina no es blanca. Bueno, no es solo blanca, para que nadie se ofenda. Miquel Herrán, doctor en Arqueología, La Leyenda Negra y América. Aunque las Indias no fueran colonias, y eso es debatible, España tuvo colonias en Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental y el Protectorado de Marruecos, que de facto funcionó como una colonia. Así que sí, España fue una potencia colonial. Vamos a centrarnos en América y en a qué nos referimos cuando decimos esto de colonialismo. A ver, algunos argumentos que se dan para decir que el Imperio Español no fue un imperio colonial es que se organizó en virreinatos o que las Indias eran parte de la corona de Castilla. Ahora, el sistema de organización en sí no es lo que va a definir que una práctica sea colonial o no. Lo que definimos como colonialismo es la práctica de conquistar otros pueblos, imponer tu cultura o religión o formas de gobierno gestionadas por gente venida de la metrópolis. Y en el caso del colonialismo europeo a partir del siglo XVI, creando distinciones entre los súbditos en base a criterios como la raza o la sangre. Y esto se aplica bastante bien al Imperio Español. La cosa es que para muchos de los que quieren defenderlo a ultranza, el Imperio Español fue el último de los imperios antiguos, pero claro, también fue el primero de los modernos, y uno que duró siglos, porque sabéis que las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Pero el Imperio Español fue muy importante en la historia global y en lo que conocemos como la primera globalización, o en fenómenos que han marcado el desarrollo de ideas como la raza o la pureza de sangre. Y no podemos separarlo de eso. Es cierto que una de las mayores críticas a lo que hizo España en América se centra en torno a la catástrofe demográfica. El término genocidio se definió tras la Segunda Guerra Mundial para entender los crímenes que el Tercer Reich había cometido contra judíos, gitanos, personas con discapacidad, desviados, y efectivamente una de las partes más importantes de la definición de genocidio es la intencionalidad a la hora de destruir, en parte o en su totalidad, a un grupo concreto. Y claro, la muerte de tanta gente en un periodo tan corto de tiempo y en un contexto de colonización necesitaba una explicación. Para algunos, como el historiador David Stannard, la muerte de tanta gente en un contexto de conquista solo podía ser llamado genocidio. Pero para otros, la teoría del suelo virgen básicamente exculpaba a los europeos de todo tipo de intencionalidad. Al centrarnos en los gérmenes, el proceso de conquista y colonización se termina caracterizando como algo inocente, como casi una reacción natural a encontrarse todo vacío. Los conquistadores pasan a no tener ningún tipo de intencionalidad o de agencia en la destrucción de los modos de vida indígenas. Y los investigadores llevan años centrándose no tanto en, llegaron las enfermedades, como en la interacción de factores que pudieron hacer más vulnerables a los indígenas. Cosas como la esclavitud, los trabajos forzados, las movilizaciones forzosas, la guerra, las hambrunas, la dieta. Y no era una cosa simplemente de es que no tenían defensas naturales, sino que el propio sistema de explotación colonial empeoraba sus condiciones de vida y les hacía más vulnerables. E incluso en la propia época eran conscientes de esto. Frailes como Toribio de Benavente hablaban sobre las 10 plagas que habían asolado México como si esto fuese la Biblia. Y no hablan solo de la plaga de la viruela o el sarampión, también hablan de la plaga de la guerra, de la hambruna posterior, de la plaga de los capataces de las encomiendas, de los tributos excesivos, del hambre por oro, de los trabajos forzados en la mina o de los trabajos forzados y sin compensación para la reconstrucción de la Ciudad de México. Y todas estas son cosas que contribuyeron a la caída de la población, no solo los virus. Miquel de Cunio, 1492. Mientras estaba en la barca,
hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que pude decirte que parecía haber sido criada en una escuela de rameras. Así que ¿por dónde íbamos? Ah, sí, que España fue una potencia colonial. ¿Podemos hablar de genocidio en este caso, siendo que no había intencionalidad de exterminio? Algunos argumentan que la intencionalidad no tiene que emanar de un estado totalitario y que también podría haber venido de particulares, y que no hace falta una intencionalidad de exterminio, sino también prácticas de deshumanización que al final llevan al mismo resultado. Es cierto que no hubo una intención de exterminar a todos los indígenas porque, bueno, un cadáver no saca plata de las minas ni cultiva los campos. Y tal vez los términos que se apliquen mejor sean los de genocidio cultural o etnocidio, la práctica intencional de destruir la identidad de un grupo o de negarles la capacidad de disfrutar y transmitir su propia cultura, lengua o religión. Su objetivo es la asimilación cultural. El etnocidio se basa en la creencia de que la cultura propia es superior que la de los grupos dominados, que necesitan recibirla para mejorar. Y esto también nos lo encontramos, de hecho está en la base de la colonización de América. Eduardo Galeano, Canal Encuentro. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Nehuen Sosa, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. El mes del respeto a la diversidad cultural debe ser un mes en donde se ejercite la memoria, en donde se puedan fortalecer los lazos entre las comunidades indígenas que habitan la provincia de Buenos Aires y todo el territorio nacional, de visibilización a los reclamos, las demandas y también a la existencia de estos pueblos indígenas y su cultura, una cultura que pueda ayudar a las sociedades a dar respuestas a muchas de las demandas que tiene la sociedad, muchas veces olvidadas también. También sostenemos nuestro repudio a la instauración nuevamente del Día de la Raza por parte del Gobierno Nacional, festejando la conquista y festejando la matanza y el genocidio que se generó en estos pueblos. Este mes debe ser un mes de ejercicio de la memoria, debe ser un mes de recuerdos, debe ser un mes de conmemoración en relación a la lucha y resistencia que los pueblos indígenas han llevado desde hace 532 años. No deben ser olvidados. En la provincia de Buenos Aires existen más de 18 pueblos-nación y existen más de 120 comunidades conformadas que al día de hoy 80 de ellas poseen personerías jurídicas entregadas por este Consejo. Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 2024, democracia para siempre.